Buenas noches, señoras y señores. Uno de los motivos de consulta más frecuentes, o quizá el más frecuente, ahora se lo preguntaremos a ellos en las consultas de los médicos de familia, son las enfermedades respiratorias, desde los resfriados comunes o el dolor de garganta, faringitis o ese resfriado mal curado que decimos muchas veces, hasta otras mucho más graves, ¿no? Como puede ser una neumonía o pulmonía. Bueno, hay un amplio abanico de enfermedades respiratorias que es el tema que nos ocupa esta semana en Encantados de Cuidarte. Y para tratarlo tenemos, como cada semana con nosotros, a los doctores Juan Enrique Pereñíguez y Juan de Dios González. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Médicos de familia, y han traído como invitada a una colega que también es médico de familia y además es la coordinadora del Centro de Salud Oeste de Torre Pacheco, la doctora Cristina Ramírez. Doctora Ramírez, buenas noches. Hola, muy buenas Bienvenida. noches. Hay muchas enfermedades respiratorias, ¿verdad? Hay muchas enfermedades respiratorias, la mayoría de ellas leves, Leves. como bien has comentado. Y que incluso el propio cuerpo humano es capaz de combatirlas sin mayor necesidad de otros tratamientos. Claro, y además es bueno que el sistema inmune aprenda a manejar estas enfermedades que son leves, que son virus y bacterias de poca intensidad, y que podamos tener una respuesta inmune favorable que nos va a servir en cualquier otra infección que podamos tener. Muy bien, bueno, vamos a hacer como cada semana, vamos a ver un vídeo ilustrativo que nos han preparado Cristina Egea, Ana Polo e Ismael Jiménez, también estudiantes universitarios en prácticas en Televisión Murciana. Nos va a ayudar a ponernos un poco en situación acerca de qué son y cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes, y enseguida ya entramos en materia con nuestros invitados de esta semana. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, estamos incluyendo todos aquellos padecimientos que afectan al sistema respiratorio y que van desde molestias en la garganta hasta enfermedades pulmonares graves. Pueden manifestarse a través de síntomas muy conocidos como la obstrucción nasal, el dolor de garganta, de cabeza, de oídos, fiebre y malestar general. Son causadas por diversidad de elementos, aunque lo más común es que sea a través de infecciones bacterianas o víricas, así como causas ambientales. En la mayoría de los casos, estas infecciones no son peligrosas. No obstante, son la primera causa de consulta médica. En algunos casos, las infecciones llegan a ser muy graves. De hecho, las infecciones respiratorias son la primera causa de muerte entre las enfermedades infecciosas. Dependiendo de la localización y de la etiología, las infecciones respiratorias se dividen en infecciones de vía aérea superior, infecciones del pulmón o neumonías, y enfermedades infecciosas crónicas. Entre las infecciones respiratorias más comunes se encuentran el resfriado común. Por lo regular tienen una duración de entre 3 y 5 días, y el cuerpo se encarga de combatirlo y curarlo de forma espontánea. La faringitis. La faringitis es una infección en la garganta que puede ser de tipo viral o bacteriana. En este último caso se requiere el uso de antibióticos. El asma. El asma es una de las enfermedades más comunes y costosas en muchos países. En la actualidad no es curable, solo puede ser controlada y se caracteriza por un estrechamiento temporal de las vías respiratorias. La bronquitis. La bronquitis es la inflamación de los bronquios en los pulmones. Siempre se debe a virus o bacterias, pero el humo del cigarro y la contaminación también pueden ser culpables de este mal, que muchas veces se da después de un catarro que no se curó bien o de una infección respiratoria. La pulmonía o neumonía es una inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. Suele ser de tipo infeccioso y se trata de una condición muy seria que frecuentemente requiere hospitalización. Para evitar llegar a padecer una de estas enfermedades es recomendable evitar lugares cerrados y/o húmedos, protegerse del frío, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos con frecuencia, llevar una alimentación saludable con un consumo adecuado de vitamina C,
beber abundantes líquidos y evitar la automedicación. Bueno, pues ya lo han oído, el resfriado común, la faringitis, el asma, la pulmonía, la neumonía, un amplio abanico de enfermedades respiratorias de las que nos vamos a ocupar hoy en Encantados de Cuidarte. Vamos a entrar en materia, como supongo que el doctor Pereñíguez querrá hacer su semblanza habitual del invitado o invitada en este caso. Doctor Pereñíguez, proceda. Creo que eso te gusta, ¿no, Pepe? No sería la primera vez. Bueno, Cristina es una debilidad, la conozco ya bastantes años y tengo que reconocer una cosa, y es que cuando dejamos la llama de fuego en Torre Pacheco pensábamos que se iba a apagar. Craso error. La gente que viene nueva es la que con más brío continúa los territorios y conquista los territorios y nos lleva a mejores puertos. Ella está haciendo una labor magnífica en Torre Pacheco junto con la otra coordinadora y yo creo que eso es de agradecer, ¿no? Una labor que empezó en el año 85, que ahora conmemoramos con 30 años, pues gente joven, preparada, lista y, si me permite, guapa, la lleva adelante, ¿no? Cristina es una debilidad porque, entre otras cosas, no nos conocíamos de nada y la vida nos ha llevado a intentar hacer un proyecto de tesis doctoral y en eso estamos, ¿no? Muy bien. Ella, no diré yo que sea una experta grande en aparato respiratorio, pero como médico de familia todos los días, tiene que ver mucha gente con problemas respiratorios. Problemas respiratorios, si me permitís, lo digo para poder empezar a hablar, podemos dividirlo en dos grandes grupos, las enfermedades pulmonares, o sea, la enfermedad respiratoria aguda, que la que estábamos hablando, la que tú hablabas, Pepe, de empezar con el catarro, la faringitis, etcétera, 3-4 días, con tratamiento, sin tratamiento, con agua, con vitamina C, que con lo de la vitamina C, yo creo que es que el escorbuto en Murcia se va a eliminar para los próximos 500 años, ¿no? Porque entre pastillas y naranjas y limones, es decir, bien. Luego, en ese sentido, la mayoría son viriásicos, etcétera, etcétera, y creo que no es el programa para hablar de enfermedades, digamos, crónicas, digamos, importantes, como son el cáncer de pulmón, como son una serie de enfermedades. Yo creo que nos traía más a este programa hablar de aspectos muy interesantes por su incidencia y por su prevalencia, que era hablar, si os parece, de lo que se viene a denominarse el EPOC, la bronquitis crónica, ¿no? con sus dos grandes, digamos, representantes, que son la bronquitis crónica como tal, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el asma bronquial. El asma, que además estamos en etapa o en época de primavera, que la sangre altera, pero no solamente altera la sangre, altera los pulmones, altera el sistema inmunitario, altera el amor, ¿no, Pepe? Bien, entonces queremos que de esto nos hable nuestra querida compañera, amiga y experta. Podíamos hacer una definición de lo que es la enfermedad pulmonar crónica y luego, si te parece, pues que hablemos sucintamente del EPOC y del asma. Bueno, las enfermedades pulmonares obstructivas, que van a ser el asma y el EPOC, se van a considerar crónicas porque ya durante más de 6 meses tenemos estos síntomas. Eso empieza es lo que denomina la palabra crónica, ¿no? El asma ¿Qué síntomas son? ¿Qué síntomas tiene un bronquítico crónico? Sí, los bronquíticos crónicos, por ejemplo, pues bueno, el EPOC, que puede ser bronquítico crónico o enfisema. Tendríamos pues una tos, habitualmente productiva, más por la mañana. Empezaríamos con la típica tosecilla esa del fumador, ¿no? Esa que dice, no, bueno, es que como fumo, tengo la tosecilla esa con moco de por la mañana cuando me levanto. Sí. Y tendríamos también, podría haber una sibilancia, podríamos escuchar ruidos respiratorios. Pitos. Los pitos, los habituales pitos. Luego tenemos tos, tenemos expectoración, tenemos pitos, más de 6 meses. Más de 6 meses. Adelante. ¿Y usted qué haría con una persona así? Bueno, habitualmente esa gente suele venir reiteradamente, no se pasa, sigo con esa tos, esos pitos, o tengo un exceso de mucosidad por las mañanas. La mayoría de la gente, que es lo que a mí más me llama la atención, no es que haría, sino que la gente habitualmente no consulta por eso. O sea, nos tiramos muchísimo tiempo que el bronquítico crónico no viene, porque lo toma como algo normal. Como esto necesitamos un tiempo para que se desarrolle, normalmente se da en fumadores, porque eso sí, el factor de riesgo más importante es el tabaco. Pero claro, no es el tabaco durante un tiempo prolongado.
Entonces suele aparecer en la quinta etapa de la vida más o menos, cuando tenemos unos 50 años, y ya lo achacamos a, claro, es que como fumo, tengo la tosecilla esa y me ahogo al hacer un poquito de esfuerzo, pues un poquito más de lo habitual, pero es que como ya he cumplido una edad, pues claro, tengo un poco más de ahogo. Entonces, ante esa gente, decirle sobre todo que lo consulte, porque un fumador o exfumador de más de 40 años que tenga estos síntomas, aunque sean síntomas respiratorios inespecíficos, que no sea tos, ahogo, sibilantes, habría que hacerle una espirometría, que es como realmente... ¿Y eso qué? ¿Qué es una espirometría? ¿Qué es una espirometría? Una espirometría es un método diagnóstico no invasivo que se puede hacer en el centro de salud y que consiste en un aparato donde habitualmente enfermería, que lo hace estupendamente, se encarga de animar y explicar al paciente cómo tiene que realizar la prueba, ¿no? El espirómetro lleva una boquilla donde el paciente primero tiene que hacer una inhalación profunda y después coger la boquilla y exhalar todo el aire lo más rápido y duradero que pudiera. El personal de enfermería le anima a que lo haga lo máximo que pueda, porque tenemos que ver qué velocidad de flujo hay y también cuánto es capaz de expulsar de aire de los pulmones. Luego tenemos tos, expectoración, sibilancia, antecedente de tabaco o de contaminación. No sé si la contaminación atmosférica, vivir en Madrid siempre será un riesgo, ¿no?, por el tema de los coches, etcétera. Y al final, aunque clínicamente, aunque las personas tengan esos síntomas y les coloquemos el aparato o les coloquemos el diagnóstico de bronquitis o de bronquitis crónica, al final hay que hacer una espirometría, como muy bien ha realizado, y esa espirometría nos va a dar la clave de que si es o no es. Muy bien. Efectivamente, hay que tenerlo claro porque lo más importante de la EPOP es el diagnóstico precoz, cuanto antes muchísimo mejor, porque vamos a poder introducir medidas correctoras, como por ejemplo dejar de fumar, y si es necesario un tratamiento, pues bueno, el tratamiento va a ser menos agresivo y no va a revertir el daño hecho, pero sí va a conseguir que no progrese más, porque esto es un gran problema, ¿no? La EPOP afecta a casi el 10% de la población en España. Muy importante ese dato. Somos 40 millones de españoles, pues 4 millones de españoles estamos afectados o están afectados por la EPOP. Pero ya no es que haya mucha gente afectada por la EPOP, sino que el 10% de todos los ingresos hospitalarios está provocado por descompensaciones en el EPOP. Es la segunda causa de más gasto sanitario en España, después de todo lo que son los accidentes cerebrovasculares, ACV, trombosis cerebrales, infartos, etcétera, ¿no? Y antes lo hemos dicho, del 15 al 20% de todas las consultas de atención primaria están causadas por enfermedades respiratorias, entre ellas la EPOP, con lo cual, bueno, es un problema bastante importante. De hecho, hace unos años la Consejería de Sanidad puso en marcha un proyecto que se llamaba Proyecto Brisa, que era no para sensibilizar a los médicos a tratar la EPOP, sino para sensibilizar a los médicos y a los enfermeros a intentar diagnosticar cuanto más EPOP mejor, sobre todo porque es un problema grave. Cuando llega la época de invierno, la época de la gripe, la época de los catarros, lo hemos comentado antes, ¿no? Sí que la gripe y el catarro son cuadros leves, pero en personas que tienen de base una EPOP le puede producir un ingreso hospitalario, una descompensación importante y la muerte, ¿no?, con todo lo que eso conlleva. Bueno, y si estamos hablando de que lo importante es el diagnóstico precoz, pues bueno, pues luego es las medidas preventivas que hay que hacer en un EPOP, ¿no? Y entre ellas está la vacuna que tiene que ponerse una todos los años y otra cada 5 años. ¿Cuáles son, Cristina? Todos los años la vacuna antigripal, por supuesto, y cada 5 años la antineumocócica. Que es la que evita la neumonía, ¿no? La que va a evitar la neumonía neumocócica. Y no fumar, ¿no? Eso es lo más importante. Sí. Luego, usted está a favor de la ley antitabaco. Estoy a favor de la ley antitabaco. Nosotros también, o sea, con tranquilidad puedes decir lo que estime oportuno. Sí, nos parece incluso poco rígida, ¿no? El otro día Juan de Dios hablaba en el programa de Medio Ambiente, ¿no? La intención, no sé si de las autoridades, pero de prohibir incluso que los padres dentro de los automóviles de los que fumen, etcétera, etcétera. En Inglaterra lo aprobaron hace unos meses, que está prohibido que los padres fumen en el auto cuando van con niños, ¿no? Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que la mejor medida preventiva que se ha hecho en los últimos años en España
fue la ley de Antitabaco. antitabaco. Sí, ¿no? sí, sin lugar a dudas, Sin lugar a sin lugar a dudas. dudas. Pero vamos, yo creo que incluso si hace 30 años hemos entrado a los centros de salud, eso fue quizá la primera medida preventiva en materia de salud y la segunda ha sido la ley de Sí, antitabaco. sí es verdad que la sociedad española en general, no sé si Cristina estarás de acuerdo, fuma menos, es verdad, fuma menos. Estamos sobre el 30 y tanto y bajando, ¿no? Es decir, antes era un signo de nobleza baturra estar con tu puro y tu cigarro y tu whisky. Ahora, como los americanos ya no toman whisky, sino que toman zumo de naranja, ya hay muy pocas series donde se fume. Menos. De los 60 para fumaba todo el mundo, John Wayne, su cigarro, etcétera, etcétera. Bien, luego yo creo que, haciendo un resumen, para pasar a otros temas que nos puedan interesar, hemos hablado de la bronquitis crónica. Juan de Dios ha dicho que afectaba al 10% de la población, que es muy elevado, puede tener la misma prevalencia que la diabetes, etcétera, etcétera. Hemos visto que los síntomas y los signos que tú has descrito magníficamente son sencillos de observar, Y luego pues tenemos una técnica, entre comillas, sencilla, que no es sencilla de hacer si se quiere hacer bien, donde la espirometría nos dice, pues efectivamente, tiene usted una bronquitis crónica y, pues aparte de no fumar, tomar líquido en abundancia, las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la bronquitis crónica... No, pero perdona, yo creo que hay que dejar una cosa clara, ¿no? Lo ha dicho antes Cristina. Persona mayor de 40 años que fuma, que tose por las mañanas, que se fatiga, debe acudir a su médico de familia a hacerse la espirometría. Yo creo que eso es lo más importante, porque si tenemos que ponernos la vacuna, etcétera, pero lo más importante aquí es el diagnóstico precoz. Correcto. Entonces, persona con mayor de 40 años que fuma, que se fatiga y que tose por las mañanas mucho, eso tiene que acudir a su médico de familia porque hay que hacer un diagnóstico, sobre todo porque lo más importante eso va a ser un tratamiento, implantar un tratamiento cuanto antes mejor, ¿no? Que va a evitar muchísimas complicaciones. Porque en la consulta estamos viéndolo nosotros, ¿no? El típico persona de 70 años que ha sido camionero durante toda su vida, que se fumaba 2 y 3 paquetes diarios, que llega a nuestra consulta con la cabeza gordita, toda morada, ¿no? Y que al final termina teniendo un aparato de oxígeno en su casa, cuando no la mascarilla por la noche para dormir, cuando no 2 o 3 inhaladores, cuando no que está resfriado todo el día, cuando no todo el año, perdón, cuando no tiene 2 ingresos hospitalarios al cabo del año, Cierto. que ya ahí ya hemos llegado tarde, ¿no? Pero que lo más importante y que yo creo que los que nos están viendo tienen que tener presente es que si yo tengo más de 40 años, si fumo, si toso por la mañana y me fatigo, yo tengo que ir a mi médico de familia y decirle, yo creo que tengo bronquitis crónica y quiero que me haga usted la prueba de soplar. Y se hace la espirometría y lo que tiene que hacer es... Dejar de fumar. Dejar de fumar. O sea, es lo que hablábamos el otro día con la diabetes. Me doy el hinchota a comer y me hago rápidamente el azúcar y digo, joder, qué alta tengo el azúcar. Es decir, si me hago lo del azúcar es para poner alguna medida preventiva en el tema del atracón. Pues en esto yo creo que, Cristina, si uno Dejar de fumar es lo único que ha demostrado realmente que va a frenar la progresión de la enfermedad. Correcto. Todo lo demás es para mantener una calidad de vida, para tal, pero para frenar y mejorar la supervivencia, o sea, aumentar la supervivencia, va a ser el dejar de fumar. Sí. En cualquier caso, yo, que ya tengo recorrido en esta historia, es verdad que nosotros, aquellos finales de la bronquitis crónica que sufríamos, que era terrible ver cómo la gente se ahogaba, porque se ahogaba en su casa, eso lo vemos, pero vemos poco, lo vemos menos, tal vez porque la gente aguanta menos en su casa y se va a los hospitales y los tratamientos son más rápidos, son más eficaces, pero yo recuerdo aquello era dramático, ¿no? Dramático porque habrá cosas dramáticas en la cercanía de la muerte, ¿no? Pero el verse morir a una persona que se ahoga es terrible. Bueno, después de este panorama que hemos dibujado tan dramático, teniéndote aquí, pues ahora queremos que hablarnos de lo que la sangre altera, el asma, ¿no? Que es el otro componente. Háblanos del asma. Bueno, en el asma también hay un montón de síntomas respiratorios que son inespecíficos y por lo tanto, nuevamente, va a haber mucha gente que no esté diagnosticada. La prevalencia va a oscilar en niños, es un poquito más frecuente, entre el 10% de los niños españoles y un 5% en adultos. Ahí vamos a tener también sibilancias, vamos a escuchar pitos nocturnos, vamos a tener una tos que va a durar más que un catarro normal, que dice la tos que no se va, normalmente nocturna,
es una tos cansina, de esas toses que dice, hay alguna cosa rara que aparece con el llanto, aparece con la risa, aparece con el ejercicio. Puede aparecer en épocas como por ejemplo en primavera, tal, que serían las estacionales, hay otras que no lo son, porque hay un asma que es más alérgico, otros que no, pero esos serían los síntomas que nos llamarían un poquito. También la disnea, el ahogo, puede aparecer también con el ejercicio, y un poco de opresión torácica, parece que le oprimen el pecho. Esos son los 4 síntomas, entre comillas, característicos, porque es verdad que son inespecíficos. ¿Y por qué ocurre pueden eso? dar. ¿Por qué ocurre eso? Pues ocurre por lo que caracteriza realmente a la enfermedad del asma es una inflamación del bronquio, de lo que son las vías aéreas. Esa obstrucción puede ser variable, puede ser mayor o menor, y al cerrarse lo que escuchamos de los pitos, exactamente, al pasar el aire por esa vía que va a estar un poquito más cerrada. Esa variabilidad puede ser reversible, o sea, esa obstrucción puede ser reversible, y lo veríamos en la espirometría, en lo que le hemos hecho al paciente con EPOC. Aquí la pediríamos además con broncodilatación, para ver si realmente revertiría o no. Y luego también tiene de especial que tiene una hiperreactividad bronquial, es decir, que ante un estímulo las vías respiratorias van a responder exageradamente. Cerrándose. Cerrándose. Luego, yo creo que tú lo has ya apuntado de una forma muy gráfica, ¿no? En la bronquitis crónica el bronquio se va cerrando progresivamente. Poco a poco. Está echando moco, el humo se junta allí, se va cerrando, y si se cierra no se abre. No. ¿Qué es la diferencia? Claro, exactamente. ¿Qué es la diferencia? Es la diferencia entre uno y otro. Entre el asma y... Luego hay casos intermedios, es decir, pero por regla general, totalmente coincido contigo, la bronquitis crónica cierra el bronquio de forma crónica y permanente. Luego hay un poco de inflamación y esto y lo otro, lo demás es cierto. Pero los alérgicos además también vienen con historia. Le pican los ojos, le pica la nariz, lo que escupe es muy blanco y muy denso, y pitan, sobre todo pitan, ¿no? Los críos pitan por la noche, ¿no? Es que hay que oírlo, a veces te ponen los pelos de punta. Sí. Muy bien. El EPOC y el asma tienen dos cosas comunes, que es el bronquio que se va inflamando y se va cerrando. Eso. Sin embargo, en el asma, con tratamiento, pues se suele revertir y se vuelve a su situación normal, y sin embargo la bronquitis crónica, el EPOC, no, sigue cerrado, ¿no? Juan, ¿tú sabes quién era uno de los asmáticos más famosos de la historia? El Che Guevara. Sí, Sí, que está en la selva y fumaba. Así que se murió porque lo mataron, ¿no? pero iba fastidiado. Cada vez que iba de guerra, el hombre las pasaba canutas. Claro, pero el asma, dentro del asma podríamos dividir, bueno, siempre se ha dividido dos tipos de asma, ¿no? Sí. El asma intrínseco y el asma extrínseco, ¿no? Sí. El asma en el que hay una causa, que tú eres alérgico a algo y justifica que te den esas crisis de disnea, de opresión torácica y de tos. Sí, pues, las personas alérgicas. Eso, Las personas alérgicas al polen, los pelos de los animales, etcétera. Y luego está el asma intrínseco, que bueno, que no sabes por qué te da, pero que te da, ¿no? Y en esos pacientes hay unas medidas que hay que observar, ¿no? Y sobre todo, muy importante es no tomar aspirina, ¿no? Siempre se dice, en caso de fiebre o dolor, pues tome paracetamol, ¿no? Entonces yo, a Cristina, quiero que nos hiciera cuáles son los 4 o 5 grandes grupos de esos asmáticos alérgicos, ¿no? ¿A qué uno es alérgico, no? Las causas, además esto ha estado muy controvertido durante un montón de años. Una cosa es la causa del asma, ¿no? De la enfermedad, y otra cosa son los factores que te van a agravar esa enfermedad, o sea, lo que va a hacer que se cierren los bronquios en ese momento, porque tú la enfermedad ya la tienes, o sea, ya hay algo que te la ha generado. Entonces, ¿qué factores te van a pueden ocurrir para que a ti te dé una crisis asmática? Creo que es lo que tu pregunta por dónde va. Los factores que pueden ser, pues como he dicho antes, ejercicio, el humo del tabaco, puede haber, por ejemplo, como tú bien decías, alergia a los ácaros del polvo, a los pelos de los animales, a las cucarachas, a los pólenes, a los hongos, tanto del exterior como del interior. También hay que tener cuidado con ciertos fármacos, como la aspirina, como los otros antiinflamatorios, como los betabloqueantes.
Sí, la lista es inmensa. En la lista... También y los bebedores de vino. También los tienen que sulfitos. tener cuidadín, porque Exactamente. llevan sulfitos que pueden desencadenar crisis de asma. Pepe, ¿qué vamos a hacer? Nos están cortando las Una alas. cosa tremenda. Puede ser. Entonces- Muy bien. Luego, esos son factores predisponentes. Para que desencadenantes dé- se llama O eso. desencadenantes de un asma extrínseco. Efectivamente, Extrínseco, pero en el intrínseco no sabemos. no se sabe. No se sabemos. sabe. Luego, esto es un capítulo, creo que es muy interesante, porque luego esto lleva detrás, y ya termino, que es el tema de la vacuna. La vacuna, no, oiga usted la vacuna, no, la vacuna es cuando uno tiene unas pruebas para el asma concretas y sabemos a qué uno es alérgico. Es alérgico a unas determinadas cosas, lo que tú has dicho, ¿no? Y tú, los pólenes, etcétera, Efectivamente, etcétera. en Murcia el que casi todo el mundo que es alérgico a las varietarias y al olivo, y luego siguen los ácaros y, Pelo del gato, y los ¿no? pelos del Sí, gato sí, y del perro, ¿no? Entonces, claro, pues Entonces, para eso sí hay vacuna. para eso sí hay vacunas y cada día son más eficaces y a lo mejor no te curan el asma, ¿no? Pero si tú tenías episodios de asma los 12 meses del año, resulta que ahora vas a tener solamente 2 o 3 semanas al año, un mes al año, con lo cual, bueno, es un paso muy importante, ¿no? Y antes de que Pepe nos corte, pero que te veo ya con ganas de publicidad, todo esto tiene tratamiento, ¿no? Efectivamente. Continuará, Pepe, continuará. To be continue, que decían en inglés, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esa pausa y seguimos dentro de un instante hablando de las enfermedades respiratorias. Segunda parte de Encantados de Cuidarte, las enfermedades respiratorias, con los doctores Juan Enrique Pereñíguez y Juan de Dios González y la doctora Cristina Ramírez, coordinadora del Centro de Salud Oeste de Torre Pacheco. Hemos hablado de la EPOC, hemos hablado del asma en la primera parte del programa, además de otras patologías más leves, más comunes, que como decía la doctora al principio, incluso nuestro propio cuerpo genera las defensas necesarias para combatirlas, pero hay más temas que abordar en esta segunda parte. Tenemos que hablar del tratamiento, tenemos que hablar de algunas medidas preventivas, y tenemos que hablar, Juan de Dios, de alguna pregunta que nos han hecho los espectadores en este sentido que guarda mucha relación con el programa de hoy, ¿no? Efectivamente, una de las preguntas que nos han hecho al correo electrónico ha sido: yo no sé si me tomo bien o me pongo bien los inhaladores que me ha mandado mi médico para mi asma o para mi bronquitis crónica. Bueno, y aprovechando que tenemos a Cristina aquí, pues es el momento perfecto para que nos explique, porque ella es una experta, el funcionamiento de cada uno de los distintos tipos de inhaladores que existen en el mercado. Sí, si te parece, Cristina, podrías empezar hablando qué son los inhaladores, qué fase hacen falta del tratamiento, cómo se pone, y luego finalmente, si te parece, Juan, cómo se utilizan, ¿no? Me parece perfecto. Porque, además es que lleva mucha razón, porque estamos... además, este tipo de medicación no es una medicación sencilla ni barata, cuesta mucho dinero y todos tenemos la convicción, primero los pacientes y después nosotros, de que no se hace bien, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupan tanto en la bronquitis crónica como en el enfisema? Y luego, pues lo que tú quieras. Adelante, cuéntanos, si tú eres la que sabe de esto. Los inhaladores son medicación tomada por la vía inhalatoria y es la medida de elección para este tipo de enfermedades, por varias causas muy sencillas. Uno, porque va a actuar directamente donde necesitamos que actúe, que son en los bronquios. Segundo, porque necesitamos menos dosis. Para poder llegar a la misma eficacia necesitamos menos dosis en la vía inhalada que si la tomáramos, por ejemplo, vía oral. Luego también vamos a utilizar esta vía que va a hacer que llegue directamente al pulmón y no pase tanto a sangre, con lo cual los efectos secundarios sistémicos van a ser menores. Vamos a tener más tipos locales, pero habitualmente son bastante más leves y tal. Entonces tenemos un amplio arsenal de dispositivos, ¿no?, que nos dan mucho juego y que podemos variarlo e incluso cambiárselo al mismo paciente, porque en un momento dado tenga más habilidad o tenga menos, o necesite pues cámara espaciadora, tal, Sí, va a depender sobre todo de la capacidad de inspirar aire que tiene el paciente, ¿no? Porque claro, tú lo has dicho, se utilizan porque el medicamento va a actuar directamente o va directamente a los bronquios. Claro, si tenemos una persona
que no es capaz de aspirar mucho, pues bueno, el medicamento se le va a quedar en la boca, ¿no? Lo cual necesitamos un dispositivo que sea fácil, ¿no? Por eso va a depender también muchas veces de la capacidad inspiratoria que tienen los pacientes. Por eso tenemos, bueno, ahí lo estoy viendo, ahí tenemos el Ventolin de toda la vida, ¿no? Tenemos este tipo que es como el Ventolin de toda la vida, que es un cartucho, bueno, Sácalo. ahí está. Es un cartucho donde va el medicamento en gas, lleva propelente que nos va a hacer que salga y luego un cilindro. Estuvimos a punto de cargarnos el ozono con... Sí, además lo iba a comentar, que la verdad es que no cuida nada al medio ambiente. Pero bueno, es el típico, el clásico que siempre cuando uno habla de inhaladores y no lo ha usado, El más común es ese. el tipo que se suele... Sin embargo, ese es el que quizás necesita más capacidad inspiratoria para el paciente, ¿no? Y vaya una coordinación, ¿no? Porque tienes que, al mismo tiempo que presionas, tienes que aspirar. Se pondría el dedo índice arriba, el pulgar abajo y necesitaría una coordinación, o sea que tiene que ser alguien que pueda ser capaz de, a la vez que aprieta, Pulsar e justo inhalar a la vez. misma vez pulsar e inhalar. Bueno, sale humo y muchas veces vemos como el paciente realmente no ha colocado bien la boquilla y lo ha sellado con los labios y se nos escapa por los laterales. Luego llegamos, movemos... Este es el único, además... Si no tenemos índice con otro dedo... Con otro dedo, sí. Pero este además es el único que se va a agitar antes de usar. Eso es. Exactamente. Y luego tenemos la cámara espaciadora que va a mejorar muchísimo el que directamente al usarla pueda llegar más profundamente, que no se quede tanto en la boca, con lo cual nos llega más a las vías pulmonares y nos va a causar menos efectos secundarios, como bien decía, y además va a necesitar menos capacidad de inhalación del paciente. Eso es. Al salir directamente y colocarlo en la boca, como sale frío y sale a presión, te puede dar en la parte posterior de la orofaringe y te da tos y te suele dar unos síntomas que lo evitamos con la cámara de inhalación. Esto sería igual, lo agitamos antes de usar, lo colocamos, le damos colocando... Y ponemos los labios en esa boquilla. Exactamente. Y desde aquí... Y con los labios, con la boca sellando para evitar siempre que se disperse el sellando... aire. Normalmente siempre se dice que haga 10 inhalaciones o estés por lo menos un minuto Exactamente. aspirando, ¿no? ¿Y a quién se aconseja o se desaconseja el uso de esa cámara espaciadora? Eso hay que individualizar el tratamiento. Normalmente esa cámara se le da a esas personas mayores que no tienen la suficiente capacidad de coordinación y la suficiente capacidad inspiratoria, porque bueno, Les así te resulta más cómodo. asegura que se va a tomar el medicamento de manera correcta. Muy Aquí bien. además se le puede poner una mascarilla y también se utiliza en los niños. A la forma de utilizar en asma infantil es a través de una cámara inhaladora. O sea que Muy la bien. verdad que... Perfecto, ¿no? Bien, Estos bien, serían muy bien. los que tienen propelente. Después tendríamos un montón más, que son una barbaridad, que serían los de polvo seco. Ya A ver. tenemos el medicamento que no está en gas, sino que está en polvo. Está micronizado y ese polvo tenemos que aspirarlo y que llegue a los pulmones. Este sí que son de diferentes... son diferentes tamaños, pero sí que necesitamos que el paciente tenga una capacidad para poder aspirarlo. Sí. Lo podemos, tenemos este que es el Acuhaler, que hay que abrir y cargar el medicamento y después ya expulsar el aire, tomarlo directamente de aquí, en una inspiración Una sola inspiración. larga y profunda, y una vez que acabamos, cerramos la boca, respiramos por la nariz y mantenemos más o menos unos 10 segundos la boca cerrada. Difícil a veces. Difícil, ¿cierto? Sobre todo cuando te da tos y demás. Y ese inhalador, digamos, es una sola dosis, Estos son multidosis. multidosis. Una vez que bajamos y Has hecho una cargamos, carga, has cargado, exactamente, cargamos una... Lo decía porque no sé cómo cuando el paciente, cuando echa la inspiración, cómo sabe si ha tomado todo lo que había o no. Pues una muy buena pregunta. En algunos como este no lo sabe. Claro. En otros, como por ejemplo este, sí que Hay un nos indicador. da aquí un indicador de que lo hemos hecho bien.
Aquí el cargar sería apretando... Está en verde ahora. Exactamente, está en verde y cuando aspiramos, aparte de escuchar, Oiga, eso, Se ha puesto rojo. se pone en rojo. sencillo. Muy bien. Siempre después de utilizarlo hay que enjuagarse la boca. Con agua y bicarbonato, para que no nos entre hongos. Exactamente, porque si no nos entrarían hongos. Por lo menos tenemos 1000 formas más. Este se cargaría simplemente abriéndolo hasta el fondo Y chupando, ¿no? y haríamos lo mismo, expulsaríamos. ¿Ese también es multidosis? Todos vienen cuántas dosis Bien. le quedan y la forma de cargarlo se lo explicará su médico, su enfermero, pero ya les digo, este es simplemente abrir hasta el fondo. Este sería, por ejemplo, girando primero hacia un lado y después hacia el contrario. Y cuando oímos el clic ya está la dosis cargada. Entonces ya es hacer lo mismo, aquí tiene el... para poner los labios, para poder cerrar bien. Además, ¿Cómo? ha Qué emitido un bonito. sonido. Bueno. Esos son dispositivos de entrenamiento que tú se lo das al paciente en la consulta y tú mismo compruebas si el paciente lo ha hecho bien, ¿no? El silbido te indica si el paciente lo ha hecho bien o no. Efectivamente. Exactamente. Vale. O sea que son medicamentos, son muy eficaces si se aplican bien. Exactamente. Exactamente. Y nos quedaría uno último. Este último, que es más nuevo, es el Respimat. Se llama el de neblina suave y cargar la dosis sería girando, dándole media vuelta a la parte inferior, ya pondríamos la boquilla alrededor de nuestros labios y saldría Ajá. este medicamento. Este lo bueno que tiene, no lleva propelente como el otro, no estamos alterando el medio ambiente, con lo cual si hay gente que tampoco lo puede tomar, porque hay gente que tiene hipersensibilidad a los propelentes, podríamos utilizarlo. Además no necesita capacidad inspiratoria y podemos acoplarlo también en la cámara. La cámara es. Exactamente. Muy bien. Ajá. ¿Esto digamos que son los equivalentes domésticos de los nebulizadores que ponen en los hospitales o no tienen nada que ver? Son cosas distintas. Sí, lo que pasa en eso. Bueno, eso llevan un solo medicamento, llevan combinaciones de 2 medicamentos y es equivalente a la mascarilla que echa humo y que nos ponen en los hospitales, efectivamente. Muy bien. ¿Vale? Lo que pasa es que bueno, cuando ya hemos pasado a la mascarilla esa que echa humo que nos ponen en el hospital es porque el paciente está algo más grave, ¿no? Y además normalmente tiene una descompensación aguda, ¿no? Tiene un EPOS de base y ha cogido una gripe o ha cogido un catarro que le ha empeorado su situación basal, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues necesita eso porque necesita un tratamiento quizá un poco más intensivo, ¿no? Yo como decía aquel, creo que lo podemos explicar más alto, pero más claro imposible. No, y aparte hay que tener en cuenta, Cristina lo ha dicho muy bien, estos medicamentos actúan a nivel local, actúan en los bronquios y los efectos sistémicos son mínimos, ¿no? Porque esos inhaladores, muchos llevan corticoides y no es lo mismo tomar corticoides vía sistémica, sí. la cortisona por boca que nos va a afectar al riñón, al hígado, a la piel, a toda la Al glándula, a todo el azúcar. sistema de regulación de hormonas que tenemos en nuestro cuerpo, que actúe directamente como antiinflamatorio a nivel bronquial, ¿no? La función más importante de este tipo de inhaladores es simplemente abrir el bronquio. Hay otros que, aparte de abrir el bronquio, quitan la inflamación, que era lo que buscábamos. Tanto en la bronquitis crónica como en el asma hay un proceso obstructivo e inflamatorio porque la inflamación cubre los bronquios. Con esto se soluciona parte del problema. Problema fundamental, no fumar. 2, utilización por indicación médica de los inhaladores. Y sí es verdad que nos encontramos muchas dificultades, porque por ejemplo, una práctica bastante habitual. Dame un cigarro y me doy el Ventolin. Es para picar al personal, pero bueno, en fin, no entremos en la violencia. Quiero decir, y luego otra cosa que genera problemas es que las personas han estado acostumbradas a inhaladores durante mucho tiempo del primero que ha enseñado Cristina, ¿no? Y esto genera un golpe en la garganta, pum, pum, y el personal piensa, me ha entrado. Algo tan sencillo como eso. Entonces, cuando vienes con otros inhaladores más suaves, más técnicos, más eficaces, le pegan el chupón y dicen, aquí no me entra nada. Lo último, le están metiendo sabor, Sí, porque la cierto. gente no sabe si se lo ha tomado o no.
Claro. Tenemos también, que no lo he dejado ahí detrás, unos que se abren, se mete una cápsula, se pincha Y se chupa. y después se aspira. Una vez que lo has hecho, puedes sacarlo y comprobar que todo el polvo de dentro de la cápsula lo hemos absorbido, exactamente, y que no se ha quedado, y si se ha quedado, lo hemos hecho mal, hay que volver a repetir. Sí, esto además, este tipo de dispositivos a veces son obras de ingeniería, ¿eh? Y no es ninguna broma lo que estoy diciendo. No. Obras auténticas de ingeniería. Aparte de por la facilidad y del tipo de medicamento y tal, es que según las presiones del paciente, según lo que hagamos, etcétera, el medicamento llega aquí y llega hasta abajo en el pulmón, que es donde interesa, ¿no? Entonces, auténticas revoluciones que cada X tiempo nos asaltan con nuevos instrumentos, donde la ingeniería, junto con la medicina, pues utilizan este tipo de cuestiones para que los pacientes se encuentren mejor. Y realmente estos medicamentos tienen 2-3 componentes exclusivamente, ¿no? Los beta estimulantes, es decir, los que producen que se abra el bronquio durante tiempo. Antes había que ponerse esto cada 3 horas o cada 6 horas. Ahora con un chuflacetazo, que diría mi madre, un chufletazo por la mañana o uno mañana y noche, pues en principio con esa dosis sería suficiente. Luego reducir todo el tema de la bronquitis crónica y muchos casos de asma a la sencillez terapéutica de por la mañana y por la noche, hombre, yo creo que simplifica mucho las cosas. Pero es que se puede dar el paso más adelante, ¿no? Que son medicamentos que además disminuyen las secreciones y que además en una tercera parte pueden llevar incluso directamente cortisona. Luego, con una aplicación o con 2 aplicaciones, si el personal deja de fumar, se hidrata, toma, como muy bien dice, vitamina C, etcétera, etcétera, podríamos tener resuelto un tema, si no al 100%, en un porcentaje muy elevado, ¿no? Sí, no, además tú lo has comentado, ahora ya las dosis son de 1 vez al día o 2 veces al día. Ya lo hablábamos en un programa anterior, que el que está utilizando el Ventolin más de 2 o 3 veces a la semana es porque necesita más medicación de base, de esa de 1 toma diaria o de 2 tomas diarias. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo, Juan de. Yo creo que coincide, ¿no? Explícalo tú. El Ventolin o similares son de rescate y tenemos que utilizarlos cuando realmente no nos sirva el tratamiento de base, que es ocasionalmente. Si necesitamos un chufletazo, diríamos 2 más en una semana, si necesitamos más de 2 en una semana, no vamos bien. Debería de ir a su médico para que le ponga otro que realmente le abra más la vía y que no necesita tanto de rescate, porque realmente no está bien tratado el paciente, o lo hemos descompensado o algún problema hay, pero desde luego más de dos golpes al de día, salbutamol, sí. Exactamente. Sí, Pues, es que si te das cuenta, Pepe, acabamos de retratar los 2 grandes problemas con los que nos encontramos, ya no solo los médicos y los enfermeros, sino los gestores de nuestra sanidad, del problema de la EPOC. El diagnóstico precoz, que es muy difícil, y el tratamiento correcto. Si fuésemos capaces de diagnosticar precozmente un bronquítico crónico y si fuéramos capaces de que el paciente llevara un tratamiento correcto, nos ahorraríamos muchísimo dinero. Sí, porque además este tipo de dispositivos es de todo menos barato. De todo menos barato. Son eficaces, pero la eficacia, una de las patas de la eficacia es hacerlo bien. Porque claro, pero si estás invirtiendo el dinero y lo haces mal, es como el que si le aprieto el sol, si le aprieto el que tengo detrás, pues se beneficia el que tengo detrás, ¿no? Como el que dosis tiene un tío en Granada. Correcto. Que ni La tiene tío doctora ni tiene es nada. de Granada. Entonces empieza a hablarnos del embrujo granadino y claro, es que nos tiene en la mano. Seducidos nos tiene tontos perdidos y además con el tema de la Alhambra ahora arreglada, limpia, nueva, Perfecto. es una preciosidad, ¿no? Y además con esa sierra que hay ahí no puede haber bronquitis crónica, ¿no? Bueno, Depende de lo que te abrigues. haremos un estudio sobre eso. Antes de terminar, algo en materia de prevención, ¿verdad? Tenemos que hablar. Yo creo que deberíamos dejar 4 ideas claras de prevención en asma, ¿no? En prevenir lo que son los episodios de crisis de asma. Cuando tenemos los ácaros, bueno, pues las alfombras deberían estar prohibidas en nuestra vivienda. Deberíamos sustituir los edredones por compuestos acrílicos y para limpieza pues deberíamos utilizar una aspiradora, ¿no? Y ahora están de moda los anuncios de aspiradoras en la televisión
pues no todas las aspiradoras son correctas, ¿no? Y en cada aspiradora, cuando vayan a comprar una aspiradora, y si tenemos un hijo o un familiar alérgico a los ácaros, ahí nos ponen, esta es óptima porque tiene un determinado filtro muy finico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esas son las grandes medidas, ¿no? Y luego la doctora que viene de una zona rural, cuando vienen las floraciones, los olivos, etcétera, etcétera, pues recomendarle a la gente pues que dentro de lo que quepa, pues cierre las ventanas, en fin, incluso se ponga una mascarilla de estas que nada más que... El otro día hablábamos de eso con los japoneses, ¿no? Esto es de los japoneses, no, es que esto tenemos que empezar a usarlo, ¿no? No, hay que ventilar temprano, cuando es la época de la polinización a lo que somos alérgicos. Entonces, es preferible temprano abrir las ventanas, cerrar, y si hay que salir, y salir con mascarilla, no hay ninguna vergüenza. Sí, si sí. es al revés, es una protección. Incluso los japoneses, que es cuando están resfriados y Eso tal, es. gripe, Se la sería una muy buena prevención, pero aquí todavía No estamos en ese avisados. aspecto... Y yo de verdad insistir, estoy casi en la fe del converso, o sea, el tema del tabaco, ¿no? El tema del tabaco, pues alguien se planteará en algún momento que alguien diga que afecta a las libertades, etcétera, 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 pues habrá que plantearse, en fin, esto del tabaco si tiene un principio y si puede tener un fin. Sé que voy mal, porque ahora sabéis que en Estados Unidos se quiere permitir ya el consumo de marihuana, etcétera, etcétera. Es decir, no voy encaminado, pero realmente, y no solamente el aparato respiratorio, sino en un montón de órganos, lo hemos hablado 1000 veces, el tabaco es el elemento clave de esta cuestión. Más en la bronquitis crónica que en el asma, ¿no? Y yo creo que estamos... En fin, Pepe, di algo de la invitada. Que se merece que la traigamos otra vez, Pues sí. cuanto ella quiera. Oye, ¿querías comentar algo de Torre Pacheco, de lo que vaya a hacer o...? Hay unas actividades, lo he leído yo sí. por ahí, hay una actividad programada en Torre Pacheco, la habéis presentado con la alcaldesa estos días. Bueno, sí, estos días hemos presentado que vamos a hacer un ciclo de conferencias para los mayores en Torre Pacheco y en las pedanías, que se han involucrado un montón de profesionales de cada pedanía, incluso van a acercarse a los centros de mayores, se van a ir a su casa a darle, bueno, hemos hecho un amplio abanico de temas que les pueden ser muy importantes para prevenir su salud, simplemente para cuidarse y para ayudarle a conocer, pues bueno, qué más cositas Sí, pueden hacer. ¿y el día 21? Y el día 21 vamos a hacer, porque cumplimos 30 años de los centros de salud, no solo en Torre Pacheco, en Murcia también, ¿no? En toda la región. Los primeros que hubieron fueron hace 30 años y estamos organizando... Como dice la canción, y 30 años no es nada. Y 30 años no es nada. Sí, yo ya sabes que estaré por allí dando el follón, porque Tú tendrás aunque que no me venir invitéis, obligado. aunque no me invitéis. Aunque por supuesto... Pero fíjate qué cosa más bonita, que los médicos de la localidad, o si no todos, un grupo de médicos se han reunido, se han puesto de acuerdo para organizar unas actividades, unas charlas, unas conferencias a sus vecinos, que son a su vez sus pacientes. No hace falta que venga el doctor rimbombante de Barcelona, No. especialista en no sé qué, Pero sí a que hablar están de ahí, no sé qué. pero sí que son profesionales de están sus altísimo nivel. médicos de su pueblo Claro. que se reúnen con sus vecinos Claro. y les explican, no deben ustedes tomar alcohol Claro. por esto, tal. Me parece súper interesante, a la par que sencillo y económico, porque como todo el dinero lo preside todo, a la Y par que económico además, también. el ayuntamiento cede un autobús gratuito para que todos puedan ir de unas pedanías a otras y puedan participar en todas las charlas. O sea, que no asista... Torre Pacheco ha tenido dos suertes. En primer lugar... Tenerte a ti como médico. No, eso ya hace tanto tiempo que solamente me acuerdo yo. Pero me es suficiente, con acordarme yo me vale. No, siempre he tenido gente muy emprendedora a la hora de este tipo de cuestiones y de estar al lado de los sanitarios, y siempre he tenido la fortuna de tener magníficos profesionales. Y luego se ha juntado el hambre con las ganas de comer con un objetivo, y es que la gente de Torre Pacheco, o la gente de Espinardo, o la gente de Librilla, o la gente de Fuenlabrada de Álamo esté bien atendida, que es la obsesión. Y lo que tú dices, a veces no valoramos lo que tenemos aquí, al lado nuestro. Torre Pacheco tiene otra tercera cosa muy Hala, importante. me he citado. No, el boli, que es el melón. Hombre, yo quiero aquí hacer un brindis por el melón de Torre Pacheco. Que es maravilla. Pues sí, pero te diré más, el mejor melón de Torre Pacheco, el mejor melón es el que se riega con agua salada, con agua de pozo. Ese es el que más dulce está. Más dulce, Es una maravilla, sí. Eso es una de las... Yo recuerdo, me acuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente cuando yo llegué
o cuando empezamos con aquello, ¿no? Yo recuerdo que mi padre me llevaba a los Alcáceres y el campo era un campo de lagartos. Allí no había nada más que lagartos, había la cebada, nada, los 4 melones y se acabó. Y yo viví todo lo que fue la llegada del trasvase, cómo se transformó aquello, ¿no? Y cómo de la nada ha pasado a ser una de las zonas más emergentes de la región en temas agrícolas, pero no solamente han dejado los temas agrícolas, ¿no? Yo creo que hay una sociedad que se moviliza bien, y en los temas sanitarios especialmente. Y problemas que han intentado solucionar y que los solucionan, parcial o totalmente, todo el tema de la inmigración. Estamos hablando de que entre el 20 y el 30% de la población del término municipal son con extranjería, es decir, hay problemas, no problemas, es decir, hay convivencia con este grupo de personas. Yo creo que Pacheco, no es que esté un enamorado, es que soy un enamorado de una hija pachequera, y claro, después de ver a estos profesionales con estos niveles, etcétera, etcétera, que los ciudadanos y que los políticos quieran abusar de ellos en el buen sentido del término, pues me parece que son listos. Bueno, Juan de, vamos a dejarlo porque ya lo siguiente es que nos hable de cuando hizo la Mili en Astorga. Efectivamente. Que de vez en cuando también lo En el hago. 850. Iba en el 850. Vamos a dejarlo por ahí. Oye, la semana que viene un programa muy especial, muy importante, ya lo hemos mencionado aquí. La semana que viene vamos a conmemorar aquí, de forma sencilla, como lo hacemos en este programa, el 30 aniversario de la puesta en marcha de los centros de salud en la región de Murcia, ¿no? Efectivamente, va a ser yo creo que un programa emotivo, sobre todo porque van a venir invitados de los de antes, como Juan Enrique, que aquí pusieron en marcha hace 30 años ya. 30 años no es nada. 30 años ya, los primeros centros de salud, ¿no? Y vendrá gente joven que, bueno, que lo está viviendo ahora y ha recogido todo ese trabajo de hace 30 años. Yo creo que va a ser, si no emotivo, también interesante, y ver cómo ha cambiado la asistencia sanitaria, ya no solo en Murcia, sino en España, cómo hemos ido evolucionando a mejor. Sí. Muy bien. Cristina Ramírez, médico de familia del Centro de Salud Oeste de Torre Pacheco, coordinadora del centro. Gracias por habernos acompañado, por explicarnos con todo detalle todo el tema de las enfermedades respiratorias y el uso correcto de los inhaladores. Y esta es tu casa, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta la otra. Juan Enrique, Juan de Dios, gracias y hasta la semana que viene. Y a ustedes les esperamos aquí el próximo martes, la próxima semana, hablando en ese programa especial de los 30 años, los 30 primeros de los centros de salud en la región de Murcia. Hasta la semana que viene.